Muy bien, eh, bienvenidos a todos nuevamente. Pues ahora tengo el gusto de presentarles a todos ustedes al joven Vicente Alarcón. Él es de España, es facilitador holístico y su trabajo consiste en registros akáshicos, terapias regresivas, tarot devolutivo, constelaciones familiares, formación holística y medium, y es reconocido internacionalmente haciendo este trabajo maravilloso. Vicente entiende la espiritualidad como un método complementario para ayudarnos a sentirnos mejor a nosotros mismos y para nuestro crecimiento personal. ¿Es así, Vicente? Así es. Adelante. Cuéntanos, por Muchísimas favor, gracias. acerca de la abundancia y la espiritualidad, las dos caras de la misma moneda. Sí, es interesante ese título que he querido ponerle a esta charla, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de espiritualidad, parece que está un poquito reñida con el mundo de la abundancia, ¿no? Como que no se entiende muy bien qué relación puede llegar a tener la abundancia con la espiritualidad. Y yo es lo que siempre digo tanto en mis cursos como toda la persona que se acerca a mis terapias. La espiritualidad y la abundancia son exactamente lo mismo, partiendo desde la primera base de que absolutamente todo el mundo que está en este planeta, en este sistema, tiene un alma. Entonces eso directamente nos conecta con que desarrollemos o no desarrollemos la espiritualidad, somos seres espirituales. Entonces, por consiguiente, es imposible que un ser espiritual crea en ello o no, eh, no tenga abundancia. Creo que es interesante que primero le demos un poquito de nombre a qué es eso de la abundancia, ¿no? Bueno, pues desde mi experiencia y desde los años que ya llevo en este mundo de la espiritualidad, para mí la abundancia radica principalmente en una forma de pensar, radica en una conciencia. Entonces, para mí, conciencia y Dios, universo, es exactamente lo mismo. Por ello, alguien que pertenece a esa conciencia, que pertenece a esa energía cósmica, siempre va a estar conectado a esa abundancia. Por eso cuando alguien me viene a la consulta y me dice, Vicente, lo estoy pasando fatal, no tengo dónde caerme muerto o muerta, no tengo un duro, digo, para, porque todo lo que me estás diciendo, todo lo que me estás contando es única y exclusivamente mental, algo que viene al 100% desde nuestra mente. Que ahí es donde radica nuestra mayor aliada y nuestro mayor enemigo, ¿no? Ya el maestro Buda hace 2500 años nos dijo que ni tus peores enemigos te harán tanto daño como tus pensamientos, ¿no? Así que esa va a ser la clave y la base de la charla que estoy dando, el entender que todo, absolutamente todo lo que vayamos a querer materializar en este 3D en el que vivimos, va a tener que pasar por nuestra mente, nos guste o no. Por eso es importante también que tengamos muy en cuenta que esas diferentes partes que forman lo que nosotros llamamos mente, no podemos luchar en contra de ellas, porque si no directamente estaríamos luchando en contra de nosotros mismos. Por eso es imprescindible entender que ni hay que luchar contra el ego, ni hay que luchar contra el inconsciente en absoluto. Lo principal y lo primordial es que no luchemos. Y es que en la lucha es donde vamos a encontrar nuestro cansancio, nuestro agotamiento, lo que no nos va a permitir llegar auténticamente a la materialización de esa abundancia. Bueno, también es muy importante entender que la abundancia siempre está ahí, que bajo ningún concepto y bajo ninguna situación podemos ser
seres carentes. Lo que podemos hacer es creer en esa carencia. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos creyendo que somos carentes, lo estamos materializando. Y claro, lo consiguiente es decir, Vicente, pero yo no quiero pensar así. Yo no quiero tener ese tipo de pensamiento. Lógico, nadie lo queremos tener, pero viene a nosotros ya no solo por las experiencias que tengamos, sino ya también por todas esas experiencias que hemos heredado por parte de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y aquí os estoy enunciando ya el primer condicionante que no nos permite tomar conciencia de esa abundancia que hay en nosotros. Esas herencias familiares que en muchas ocasiones lo único que están haciendo es condicionar nuestra forma de ver y de sentir en este mundo. Por eso es muy importante que sigamos tomando conciencia de la capacidad que tenemos de creación a través de nuestro pensamiento. Esto es mucho más importante de lo que nos han querido enseñar a lo largo de la historia. Y dando gracias a Dios existen foros como este y personas como las que estamos trabajando aquí, que decidimos de alguna forma entregar este testigo de que no es algo especial, no es que haya que estar tocado por la mano de Dios, absolutamente todos estamos tocados por la mano de Dios o del universo, llamadlo como queráis, porque precisamente es de donde venimos. Entonces esto es algo que puede hacer absolutamente todo el mundo, que puede hacer cualquiera y que además cuanto antes lo trabajemos, cuanto antes tomemos conciencia de ello, antes lo vamos a poder manejar y nos vamos a poder abrir de una forma mucho más consciente a esa abundancia. ¿Qué quiero decir con esta reflexión? Que es imprescindible que le empecemos a enseñar a nuestros jóvenes desde bien pequeñitos que la abundancia es algo que tienes por naturaleza. La abundancia no es algo que te tengas que ganar. Seguro que todos los que estamos en estos momentos conectados, en algún momento de nuestra vida, nos han enseñado, nos han transmitido que tenemos que trabajar duro, que tenemos que luchar hasta el final para conseguir algo. Bueno, eso es un paradigma muy antiguo y que desde luego en estos momentos la humanidad va hacia un paradigma totalmente diferente. Ya no es necesario tener que sacrificar nada ni nadie para poder estar verdaderamente conectados a esa abundancia. Esa conexión no se pierde nunca, no se pierde jamás. Somos nosotros los que con nuestros condicionantes mentales, con nuestros condicionantes aprendidos, nos separamos, nos creemos que estamos fuera de esa abundancia. Por eso es tan importante que desde pequeñitos nos enseñemos a nuestros jóvenes a practicar el cómo ser conscientes de esa abundancia. ¿De acuerdo? A lo largo de la charla os hablaré de diferentes técnicas, de diferentes formas para poder llegar a eso. Bueno, otro concepto muy importante que me gustaría dejar muy claro y que también tiene mucho que ver con esto de la espiritualidad y la abundancia, precisamente, es todo lo que diferencia el poder y la fuerza. Nos han enseñado a trabajar desde la fuerza. Tienes que ir a una empresa, trabajar 8 o 10 o 12 horas, dar el máximo, esforzarte al máximo, dejarte la salud incluso, olvidarte de tu familia y solo trabajar para poder tener algo de dinero. Eso no es abundancia, eso es un sacrificio y es un fastidio desde luego, ¿no? El nuevo paradigma nos muestra, nos abre la mente a que si nosotros estamos bien, si nosotros nos sentimos bien, vamos a poder dar nuestra mejor versión, sea en el trabajo, sea en casa o sea tomándonos un café con unos amigos. ¿Esto a qué nos lleva? A que si yo trabajo desde la fuerza es física,
La fuerza está intrínsecamente unida a nuestro cuerpo físico, a tener que levantarse temprano, a tener que estar muchas horas sentado, muchas horas de pie o muchas horas haciendo algo. Eso es fuerza. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa fuerza, como es humana, física, se desgasta, se cansa. ¿Sí? ¿Quién no se ha cansado nunca, no? Pues creo que todos nos hemos cansado alguna vez. Sin embargo, cuando trabajamos desde el poder tiene una conexión totalmente directa con nuestra alma. El poder viene de la divinidad, el poder viene de Dios. Entonces, cuando yo estoy dando lo mejor de mí, dando mi mejor versión desde el poder, eso es inagotable. Eso es inagotable. Os pongo un ejemplo. A mí en muchas ocasiones me pasa que, bueno, pues por mi agenda, dando gracias a Dios, está bien apretada y hay momentos, hay semanas en los que trabajo de lunes a domingo y hay días que sin darme cuenta he estado 12 o 14 horas haciendo mi trabajo. Y llego a casa y me dice mi esposa, oye, Vicente, ¿cómo estás? Y yo, bien, cariño, ¿por qué? Me dice, madre mía, habías trabajado 12 horas o has trabajado 14 horas. Y yo le digo, no, no he trabajado, sino que he estado conectado con mi poder y ese poder me permite estar tantas horas pasando consulta. Claro, esto no es algo que se haga en un instante o que se haga en una tarde o en una mañana, sino que esto es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, es algo en lo que nos tenemos que reeducar. ¿Por qué? Porque tenemos también tan introyectado dentro de nosotros esa necesidad del trabajo duro, de la dureza, para sentirnos recompensados en lo que estamos haciendo, que si no sufro o que si no lo paso mal, parece como que no trabajo bien o como que no lo estoy haciendo bien. Y eso no tiene absolutamente nada que ver ni con la espiritualidad ni con la abundancia. Os puedo asegurar, amigos míos, que por más sacrificarme por más pasarlo mal, no voy a ser ni mejor persona ni mejor trabajador. Es más, estoy seguro de que Dios, ya como canalizador y como medium, os puede asegurar que no quiere que nos sacrifiquemos, que no quiere que lo pasemos mal, sino todo lo contrario. Si precisamente el ser humano vive en sociedad, vivimos en grupo, es porque necesitamos al otro, porque necesitamos a los demás. Entonces, si yo me posiciono en esa necesidad del sacrificio o del dolor, del ascetismo para conseguir algo, claro, Dios en su infinita providencia y en su infinito amor hacia mí, ¿qué va a hacer? Me va a dar la razón y va a alinear absolutamente toda mi realidad para darme la razón. Hijo mío, ¿tú qué piensas en el sacrificio? Toma sacrificio para conseguirlo todo. Sin embargo, en el momento en el que abro mi mente a que pueda llegar a mí las cosas de una manera fácil, de una manera sencilla, sin tener que morir en el intento, sin tener que dejarme la salud ni dejar a la familia de lado, me daré cuenta de que las cosas, aparte de que llegan muchísimo más rápidas a mi vida, lo voy a hacer desde una posición de amor, desde una posición de tranquilidad, de relax. Entonces, eso me va a llevar a que yo voy a poder trabajar muchas horas, a que yo voy a poder hacer muchísimas cosas y mi salud y mi familia y todo lo que me rodea no se va a ver eh, sacrificado también para poder llevarlo adelante, sino que va a ser algo que va a salir de una forma sencilla, sino que va a ser algo que va a estar ahí sin ningún tipo de problema ni de sacrificio. ¿De acuerdo? Otra cosa que siento que es muy importante tener en cuenta en todo esto es qué es lo que nosotros percibimos como un problema. Porque claro, uno que ya lleva unos años también dedicándose a esto, eh, he podido observar en muchísimos clientes que la mayoría de las veces nosotros creemos que algo es un problema cuando en realidad es una rayadura de cabeza. O es porque el amigo o el familiar de turno me ha dicho, uy, vaya problema que tienes. Y dices, bueno, vamos a ver.
¿Qué es eso de un problema? Un problema es cuando me siento tan sumamente desvalorizado y sin fuerza que creo que tengo que solucionar algo. Y que además es que ni tengo ganas ni fuerza. Eso es lo más alejado que hay de la abundancia. La abundancia, queridos amigos míos, no es tener dinero, que también. La abundancia es no necesitar. Y no solo no necesitar, sino tener claro que cualquier circunstancia que venga a mi vida, de una forma u otra, se va a ver resuelta o se va a ver suplida, aunque yo no sepa cómo. Y esto creo que hemos llegado muy pronto, pero muy certeramente al eje de todo lo que es cualquier tipo de terapia o cualquier tipo de charla que podamos hablar sobre este aspecto. Cuando yo creo en un problema, lo único que estoy haciendo es que ese problema exista. Estoy haciendo que ese problema tome una energía, tome una vibración densa. Entonces esa vibración densa, cada vez que yo recurra a ello o piense en ello, voy a bajar mi vibración a esa densidad y no voy a saber qué hacer. Va a ser como tener una venda en los ojos. Y esto os animo a que lo experimentéis, a que lo probéis en muchas ocasiones. Cuando tengáis una circunstancia, os liberéis y se la entreguéis a Dios, al Espíritu Santo, al universo, ponedle el nombre que queráis, que se la entreguéis a esa energía cósmica que lo sustenta absolutamente todo y que los físicos cuánticos ahora lo están llamando materia oscura, ¿no? Que como no la vemos, pero sabemos que está ahí, pues la llamamos materia oscura. Eh, Entregádselo a ese campo cuántico, que sea él el que verdaderamente libere esa circunstancia o ese problema. ¿Por qué os digo todo esto? Porque de esa forma nosotros no nos vamos a implicar en algo que en muchas ocasiones ni tan siquiera lo hemos buscado o ni tan siquiera lo hemos pedido. Me explico. Muchas veces vivimos circunstancias que nosotros ni tan siquiera hemos pensado o ha aparecido por nuestra mente, ¿no? Pero están ahí. Esas circunstancias no están ni para hacernos daño ni para castigarnos absolutamente, para nada. Esas circunstancias precisamente están ahí para que aprendamos algo. ¿De acuerdo? ¿Qué os quiero decir con esto? Que si viene una circunstancia que yo llamo mala o llamo problema en mi vida y me abstraigo de ella, dejo que mi mente divague todo lo que quiera divagar y después paro y respiro profundamente y entrego a esa energía cósmica esa circunstancia, me voy a dar cuenta de que la solución o la supuesta solución a esa circunstancia va a venir sin que yo intervenga propiamente dicho. ¿Vale? Me vais a decir, sí, claro, Vicente, si no voy a trabajar, ¿cómo voy a pagar las facturas? ¿No? Y las facturas son un problema. Yo no os estoy diciendo que os quedéis sentados en casa y no hagáis absolutamente nada. No. El universo siempre nos va a pedir un mínimo de voluntad, un mínimo de entrega. Lo que os estoy diciendo es que no veáis solo una solución a un problema, sino que habláis totalmente vuestra mente a la posibilidad de que hay millones, pero millones de soluciones a una circunstancia, aunque nosotros en ese preciso instante no la estemos viendo. ¿Vale? Y eso creo que es algo que es importante que tomemos muchísima conciencia de ello. Algo que también está muy conectado con la abundancia es esa unión con los demás. En el momento en el que yo me considero especial o más evolucionado o me considero mejor persona que otro, lo que estoy haciendo es crear una separación. Lo que estoy haciendo es poniéndome por encima de otra persona. Y ese es uno de los principales errores que estamos cometiendo a la hora de querer conectarnos o de querer tomar conciencia de esa abundancia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo estoy etiquetando, estoy haciendo parcelas, esto es bueno, esto es malo, esta persona sí, esta persona no, esta persona se comporta así, yo me comporto de esta manera.
Lo único que estoy haciendo es generar una brecha. Lo que estoy haciendo de esta forma es separarme, creer en la separación. Nada más lejos de la realidad, amigos míos. Eh, todos los seres humanos que estamos en este mundo, estamos precisamente aquí para entender que lo único que nos diferencia es nuestro cuerpo físico. Lo único. Toda la energía, toda la vibración, todo el amor que hay dentro de nosotros, la tenemos nosotros, la tiene el chileno, la tiene el peruano, la tiene el chino, y la tenemos absolutamente todos. Y lo único que nos diferencia es precisamente eso, esa parte física que es lo que hemos decidido experimentar en este plano de existencia para aprender, ni más ni menos. Pero todo lo que hay dentro de nosotros, a nivel vibracional, a nivel energético, a nivel de vida, es exactamente igual. Entonces, creer que yo tengo más derecho o que yo soy mejor que el otro es un acto de egoísmo y de dolor horrible, ¿de acuerdo? Y es además lo más alejado que puede haber a la paz. En el momento en el que yo entiendo que absolutamente todo lo que me rodea en mi vida, incluidas las personas, tienen que ver directamente conmigo. No solo eso, sino que además ese que ver conmigo hay una reciprocidad en el aprendizaje, mi vida empieza a cambiar. Mi vida empieza a cambiar. Es lo que el Maestro Jesús nos vino a decir hace 2000 años. Cuando nos estaba diciendo que el otro es tu hermano, ¿no? Y que ames a tu hermano como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo ahí el Maestro Jesús? Nos está diciendo que el otro, sea blanco, negro, chino, sea del color que sea, de la nacionalidad que sea, es exactamente igual que tú. ¿Por qué? Porque si tú te amas a ti mismo, no solo te amas a ti, sino que también estás amando al otro. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, estamos unidos a esa conciencia cósmica. A mí, a la conciencia cósmica me gusta llamarla abundancia. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como es el respirar, que es lo que nos da vida, que es lo que nos permite que estemos de pie, es gratis. No tenemos que pagar por ello, por lo menos por el momento. Pero es así. Las cosas que auténticamente importan en nuestra vida, no tenemos que pagar por ellas. Respirar, vivir, el amor, la compañía, la colaboración, todo esto es algo que la naturaleza nos lo da, nos lo pone ahí precisamente para que podamos experimentarnos como seres humanos. ¿Sí? Y esta conciencia de unión, esta conciencia espiritual, es lo que hace que yo continuamente esté conectado a esa conciencia cósmica que me permite entender que pase lo que pase en mi vida, por muy feas o por muy duras que sean las circunstancias, se va a arreglar. Se va a arreglar. Yo siempre lo digo en mi consulta. Si el universo quiere que vivas una circunstancia es porque sabe que vas a poder con ella. Si no, no la vivirías. Si no, no la tendrías, ¿no? Hay un refrán que hay por aquí, es que Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Bueno, yo digo que ahoga, luego te resucita y te deja que sigas para adelante, ¿no? Muchas veces, cuando estamos metidos en esas circunstancias, en ese dolor, en esa tristeza, en esa pena, bueno, pues todos tenemos derecho a ser un ratito víctimas, a estar un ratito mal. Lo único que podemos tener delante de nosotros es esa circunstancia, es ese problema. Y claro, yo os estoy diciendo, parar, abstraeros, ¿no? Y hay una muy buena pregunta, ¿no? En el chat que me dice, ¿y cómo vemos esas soluciones, Vicente? ¿Cómo podemos alcanzar esas soluciones? Única y exclusivamente entendiendo que nosotros no tenemos absolutamente nada que resolver. Es abandonarse, abandonar solucionar esa circunstancia. Y es como una inspiración, es como algo que viene a tu vida de una forma natural, que ni tan siquiera se te había puesto en la mente. Os voy a poner un ejemplo.
¿De acuerdo? Que creo que estas cosas siempre se entienden mucho mejor con los ejemplos. Ahora más o menos unos 7 meses, bueno, pues por circunstancias de mi agenda, yo iba conduciendo, volvía de un viaje después de una semana y mi coche, después de 250.000 kilómetros, pues decidió romperse el motor por la mitad, literalmente. Y claro, lo primero, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo no tengo dinero ahora mismo como para comprarme un coche nuevo y madre mía, fíjate qué problema. Y ahora, y la grúa y tal. Digo, bueno, a ver, Vicente, lo que tú dices en los cursos, para. Me bajé del coche, me puse el chaleco, digo, la grúa, lo primero, llama a la grúa. Ah, pues estás cerca, en 15 minutos estoy. Bueno, el señor no le costó ni 10 llegar. Y este aquel que cuando me subo a la grúa con él, me viene de repente a la mente un cliente que había tenido hace tiempo, que ahora ya, aparte de cliente, es amigo, y me dijo, oye, pues si algún día te surge, pues yo tengo un amigo que se dedica a vender coches, tiene un concesionario y demás, y me vino así de repente a la mente. Y digo, uy, oye, ¿por qué no? Y fijaos qué importante. No dije, voy a arreglarlo yo, voy a solucionarlo yo, voy a hacérmelo yo, porque yo lo valgo, porque yo soy luchador. No. Lo primero que pensé, que, quién me puede ayudar o qué puede venir qué puedo hacer en esta circunstancia? Y ¡pum! Apareció ese pensamiento. Y le llamé, dije, oye, tal, que me ha pasado esto. Ah, no te preocupes, yo hablo con mi amigo y ya está, y él, tú hablas con él, no te preocupes que no va a haber ningún problema. Y te paso el WhatsApp y te llamo, te paso por WhatsApp el número y lo llamas, vale. Y bueno, mientras me mandaba el WhatsApp y demás, me entra una llamada. Una de mis colaboradoras me estaba llamando en ese preciso momento. Eh, Oye, pues fíjate, mira lo que me ha pasado, se me acaba de romper el coche, bueno, pues el motor para tirar, fíjate, me dice, nada, no te preocupes, cuando llegues a Valencia, te pasas por mi casa, que yo tengo el coche parado y ni tan siquiera lo uso. Y en ese momento me di cuenta que había pasado de quedarme sin coche a tener un coche en ese preciso momento. Y esto es automático. Amigos míos, esto es así. Esto no es porque yo sea más guapo o medite todos los días o sea más espiritual. No tiene nada que ver. Simplemente me abandoné a la situación y entendí que con las circunstancias que estaba viviendo en ese preciso momento, lo único que podía hacer era llamar a la grúa. Y es lo que hice. Llamé a la grúa y me olvidé. Me olvidé. Abandoné la circunstancia. ¿Por qué? Porque las 2 horas que me quedaban de vuelta todavía para casa, con la grúa, si yo hubiese estado las 2 horas, pues es que fíjate, y qué va a pasar, y dónde vas a pedir un préstamo, porque tus padres no tienen dinero, porque tú tampoco tienes dinero, porque tu mujer, porque el trabajo, porque ta 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 ta. Si te identificas con ese tipo de pensamientos y además les das poder y te los crees, haces que las circunstancias se agraven y no se solucionen. Bueno, es que aquí no termina la cosa. Me manda el WhatsApp, hablo con este señor del concesionario y me dice, oye, pues cuando llegues a Valencia, vienes, te dejo un coche de cortesía y así lo pruebas a ver si te gusta. Pues bueno, fíjate, qué bien. Digo, he pasado de solo tener un coche prestado a tener dos. Y dices, qué locura, si yo hace un momento venía con mi coche tan tranquilo y ahora tengo dos coches diferentes para elegir. Bueno, pues al final, ¿qué pasó? Pues que ese coche de cortesía que me dejaron, el chico del concesionario me dijo, ¿te ha gustado? Digo, pues hombre, fíjate, coche nuevo, híbrido, muy bonito, me encanta, precioso. Digo, pero yo no tengo el dinero que pone en la publicidad, que vale. Y dice, no, no, mira, es que tenemos unos kilómetros cero aquí, tal, y como, bueno, estamos cerca de que termine el año, te lo puedo dejar a tanto. Pues estoy hablando de una rebaja de casi del 40% en ese modelo de coche.
Y en ese momento dije, ¿qué está pasando? Digo, ojo, yo te agradezco muchísimo este descuento que me has hecho, pero es que ni tan siquiera tengo disponible en este momento este dinero. Y dice, no te preocupes, que te haremos una financiación a 10 años y ya está. Y en un instante había pasado de tener un coche con 250.000 kilómetros de hace 15 años a tener un coche nuevo con 5 kilómetros que me lo entregaron. ¿Qué os quiero decir con esto? Que en el momento en el que nos quitamos esa obligación autoimpuesta que solo nosotros nos ponemos de solucionar las cosas se solucionan. ¿Por qué? Porque, amigos míos, algo que siempre debemos tener muy en cuenta y sobre todo las personas que estamos abriendo nuestra conciencia a través de la espiritualidad, es que nosotros no solo somos nosotros, que hay algo que está por encima de nosotros, llamarlo Dios, llamarlo universo, como queráis llamarlo, que está continuamente ayudándonos, que está continuamente conspirando en nuestro favor y que los únicos que se boicotean, los únicos que no ven esa abundancia, somos nosotros mismos, ni más ni menos. Yo sé que esto a veces levanta ampollas, que esto escuece, ¿no? Cuando alguien viene a mi consulta le digo, y me dice, ay, es que estoy viviendo esto, Vicente, ta, 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 ta. Me dice, ¿y es que esto es culpa del gobierno o es culpa de mi mujer? Bueno, los que estamos casados o en pareja siempre tenemos a quien echarle la culpa, ¿no? A la mujer o al marido. Eso es así. Los que empezamos a abrir nuestra mente, tenemos que empezar a ser responsables de nuestra vida y tomar conciencia que absolutamente todo lo que vivimos es para aprender nosotros y tiene muchísimo que ver con nuestras elecciones, con lo que nosotros verdaderamente hemos estado decidiendo, pensando y proyectando a lo largo de nuestro día a día. Y con esto quiero introducir otro concepto sumamente importante para entender bien esto de la espiritualidad y la abundancia. El poder que hay en nuestros pensamientos es tan sumamente fuerte que son esos pensamientos lo que está proyectando continuamente nuestro futuro. Yo esto lo veo muchísimo cuando venís a mis sesiones de mediunidad o a las sesiones de evidencia, cuando me decís, es que en la sesión se vio esto, pero ha pasado una cosa diferente. Claro, ¿qué pensamiento has cambiado de cuando viniste a la consulta ahora? ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano es como un proyector. Nosotros continuamente estamos proyectando nuestro futuro. Entonces, dependiendo de los pensamientos que nosotros tenemos dentro, pensamientos y sentimientos, por supuesto, vamos a proyectar un futuro u otro. Entonces, si yo voy a una consulta de evidencia y me están diciendo algo que no me está gustando absolutamente nada, pues única y exclusivamente lo que tengo que cambiar es mi forma de pensar. Así de sencillo. Es que no hace falta más. En el momento en el que empiezo a cambiar mi forma de pensar, automáticamente mis sentimientos van a empezar a cambiar, van a empezar a evolucionar. Porque eso sí que quiero dejarlo también clarísimo, y es cuando está la frase hecha de sigue tu corazón, sigue tus sentimientos, está fenomenal. Eso es lo que tenemos que hacer, claro que sí. Pero es que, amigos míos, los sentimientos están totalmente condicionados por nuestros pensamientos. Yo sé que esto a más de uno no le va a gustar, pero no os lo creáis, que no sea porque lo dice Vicente, sino experimentadlo. Simplemente experimentarlo, daros cuenta que en el momento en el que empezáis a pensar de una forma totalmente diferente, vuestros sentimientos van a evolucionar, vuestros sentimientos os van a acompañar. En un pensamiento puede cambiar, en 5 segundos puedes tener 200.000 pensamientos, pero el sentimiento no. El sentimiento es lento, el sentimiento va poco a poco. Entonces, si yo tengo un pensamiento recurrente que sea negativo, mi sentimiento va a ser negativo. Ahora, también os quiero dejar muy claro
que la negatividad y la crítica es lo más tóxico y lo más contrario que hay a la abundancia que os podéis echar en la cara. Eso, vamos, clarísimo. ¿Por qué? Porque esos pensamientos, esos sentimientos de crítica, de dolor, de pena, de tristeza, lo único que están haciendo es anclarnos. Lo único que nos están haciendo es no dejarnos evolucionar. ¿Sí? Nos sumen en el victimismo y es como un bucle. Cada vez va peor, va peor, va peor. Sin embargo, si yo me paro, respiro profundamente, me doy cuenta de que también soy víctima de unas circunstancias y de un ego, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente mis sentimientos se van a relajar. Yo voy a empezar a respirar profundamente y mi fisonomía y mi mente se va a empezar a calmar. Entonces, ahí, en esa calma, es cuando voy a poder identificar esas soluciones, esas chispas de gracia, de amor, llamadlo como queráis, que me va a dar el universo. Yo sé que si uno vive en una alteración continua, en un estrés continuo, es muy complicado que le estén llegando las palabras que yo le estoy dando. Pero precisamente de eso se trata, de salir de ese paradigma de dolor y de estrés que lo único que nos está haciendo es anclarnos a ese paradigma antiguo de tú lo que tienes que hacer es trabajar y trabajar y trabajar y seguir trabajando cuando más puedas porque así de esa manera entrarás en el reino de los cielos. No, no, queridos amigos, cuidado. Todos vamos a entrar en el reino de los cielos porque todos venimos de lo mismo y vamos hacia lo mismo. Entonces lo peor que podemos hacer en este mundo es juzgar a nadie ni condenar a nadie. Cuidado, cuidado. También es muy importante que tomemos conciencia de que en muchas ocasiones, cuando hemos construido algo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, como puede ser un negocio, como puede ser una empresa, y de repente hay una serie de circunstancias, pues eso, como una pandemia o como una crisis mundial, ponedle el nombre que queráis o la circunstancia que queráis. Tengo que entender qué está pasando detrás de todo esto. Y principal, quitarse esa idea de que hay un Dios castigador detrás de todo esto que me está castigando porque soy muy pecador o soy muy malo. Olvidaros absolutamente del pecado. En el universo no hablo, no existe ese castigo, no para nada. El universo lo que nos está dando con esto es un aprendizaje. Si queremos. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva del dolor y desde la perspectiva del victimismo, pues es que he sido muy malo, es que en otra vida tendré un karma horrible, por eso en esta vida tengo que pagarlo, por eso tengo que sufrir y ahora tengo que volver a construir todo de nuevo. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque si os quedáis en esa parte, inevitablemente puede que sea ya en un momento un poquito avanzada vuestra vida y ya no os dé la vida para volver a crear lo mismo desde ese paradigma. Sin embargo, si yo entiendo que detrás de todo eso hay un aprendizaje, que quizás lo que está haciendo el universo es sacarme de esa vorágine en la que solo vivo para trabajar, no vivo para ser feliz ni para disfrutar de la vida, en realidad estoy aprendiendo, estoy entendiendo que detrás de todo eso hay algo que me va a hacer incluso mejor persona y que probablemente ganaré dinero o vendrá a mi vida ese dinero de una forma totalmente diferente. Y no tengo por qué agarrarme, por qué aferrarme a eso que tanto esfuerzo y que tanto dolor me ha costado crear. Porque si no, hundiré, con ese negocio me hundiré con esa empresa. ¿Sí? Y algo que debéis tener siempre muy en cuenta es que el mundo está en una evolución continua. Que en el momento en el que quiera tener algo tan firme que no se mueva, se va a romper o me voy a caer. Lo único que permanece, lo único que es firme y es auténtico, es el amor. Y cuidado, no me estoy refiriendo al amor hacia el otro, sino me estoy refiriendo al amor propio, al amor que yo me doy a mí mismo o a mí misma. Ese es el auténtico amor que venía a mostrarnos el Maestro Jesús, el amor propio. ¿Por qué? Porque si yo ese amor propio
que me doy a mí mismo, ese amor que tengo hacia mí mismo, lo entrego hacia los demás, pero yo no me lo doy a mí mismo, el amor que voy a dar es de carencia. Y el otro me va a decepcionar, y el otro no me va a querer tanto como yo lo quiero, y el otro no me va a corresponder. Cuidado, cuidado. Si yo en este mundo hago cosas esperando algo a cambio, siempre me voy a sentir en carencia. En el momento en el que yo hago algo porque quiero, porque me apetece, porque me lo puedo permitir, entonces, queridos amigos, es cuando yo voy a tener ese beneficio, entonces es cuando yo voy a recibir. Si no, siempre me voy a sentir en carencia. Pero al primero que le tenemos que dar es a nosotros mismos, porque de esa manera nunca, nunca, nunca en la vida nos sentiremos en desamor o nos sentiremos en carencia. ¿De acuerdo? Estoy llevando mucho esto al tema económico porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Que la abundancia es economía, pero nada que ver. La abundancia también es, como os he dicho, el que en ese momento te llame una colaboradora y te diga, toma amigo mío, aquí tienes las llaves de mi coche, ¿vale? O con esta situación del coronavirus que hemos estado viviendo, eh, cuando una persona es mayor y no tiene la capacidad de salir a la calle o tiene miedo por no contagiarse, he tenido un montón de vecinos que se han encargado de surtir a toda la finca, que sí de agua, de huevos, de ir a comprar. Las circunstancias que nosotros llamamos malas nos permiten dar lo mejor de nosotros mismos o lo peor, lo que cada uno decida. Pero decir que ante una crisis o ante una llamada mala circunstancia, el ser humano solo saca lo peor, no es así. No es así. Y a la historia me remito. Cuando nosotros vemos los anales de la historia, nos damos cuenta de que las grandes crisis siempre han sido las grandes oportunidades para salir adelante, las que nos han permitido acceder a nuevas formas de pensamiento, las que nos han permitido acceder a nuevos conocimientos. ¿Sí? Es sumamente primordial que nos bajemos de ese carro del tiempo. Eso es una de las mayores lacras del siglo XXI. Creo que una de las cosas más duras que ha hecho el ser humano es inventar el reloj. Es lo peor que nos ha pasado, porque el reloj es lo que nos recuerda que no tenemos tiempo. Y no es así, nada más lejos de la verdad. Tu mente, tu ego te va a decir que eres humano y te vas a morir. Sin embargo, tu alma te va a decir que eres eterno y que vas a pervivir siempre. Yo siempre os digo que somos una mezcla de las dos cosas. Tenemos una parte inevitablemente física que un día llegará a su fin. Y eso es así. Y ese supuesto tiempo va a estar ahí. Pero eso no es lo que define nuestra vida. Lo que define nuestra vida es precisamente que también somos abundantes en ese tiempo. ¿Y a quién no le ha pasado que 10 minutos le han parecido una hora o una hora se le ha pasado que parecen 2 minutos? Pues yo creo que ese- esa historia del tiempo la hemos vivido todos, ¿no? En el momento en el que yo quito de la ecuación la variable del tiempo, mi vida evoluciona de una forma totalmente diferente. Yo hablo de mí porque es del único que puedo hablar. Mi esposa en estos momentos está estudiando para ser juez, está haciendo unas oposiciones. Y el tema del tiempo lo está trabajando ahora una barbaridad. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cierta edad, ya nos vemos con unas ganas de tener una economía, pero eso es mental, eso es mental. En el momento en el que quitó la ecuación del tiempo para sus estudios, mejoró un 100%, pero un 100%. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que cuando no tenía en cuenta el tiempo, cuando lo hacía sabiendo que tenía el tiempo más que de sobra para poder estudiarlo, se relajó, se relajó y pudo estudiar más y poder llevar sus estudios de una forma muchísimo más liviana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde muy chiquititos
hemos vivido en una sociedad y con unos padres que nos han dicho, venga, que tengo que ir a trabajar, venga, que tienes que ir al colegio, venga, que te tienes que levantar. Entonces, claro, eso nos condiciona tantísimo que hace que nuestra abundancia se acorte, que nuestra abundancia se convierta como en un tubo. Es como si estuviéramos viendo la vida por un tubo, por una tubería, y pareciera que solo tenemos la posibilidad de que las cosas sean o blancas o negras. Nada que ver, absolutamente nada que ver. En el momento en el que nos deshacemos de esa idea, de que quitamos esa ecuación tiempo, la vida nos muestra que hay tiempo absolutamente para todo. Para todo. Hay tiempo para divertirse, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar con los hijos, hay tiempo para disfrutar con el marido, con la mujer, con los amigos. ¿Qué es lo importante para eso? Que en todo momento hagamos lo que estemos haciendo, lo hagamos dando nuestra mejor versión, lo hagamos desde el amor. Si yo nada más que suena el despertador a las 6 de la mañana más o menos que me suelo levantar, empiezo a pensar, tienes la agenda llena, Vicente, hoy vas a tener que estar sentado 8 horas por lo menos y además tienes que coger el coche, te tienes que hacer 100 kilómetros para ir a no sé dónde y otros 100 de vuelta ya son 200. Madre mía. Y mientras me estoy cepillando los dientes, qué ojeras tienes, porque fíjate, madre mía, ta, 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 ta. Cuando voy a coger las llaves del coche para salir por la puerta de mi casa, ya estoy deprimido. Ya, vamos, tengo ganas de volver a meterme en la cama. Sin embargo, si me despierto y lo primero que hago es darle gracias a Dios, al universo, a la conciencia cósmica, por permitirme tener un día más maravilloso, ya me estoy programando, ya le estoy diciendo a mi mente, ya le estoy diciendo a toda mi energía, a toda esa conciencia cósmica, le estoy diciendo gracias porque me estás permitiendo tener un día maravilloso. No tiene nada que ver empezar pensando en todas las cosas que tengo que hacer que empezar dando las gracias. Y os digo que es así de fácil. No hace falta estar meditando 2 horas todos los días, que no, que eso lo pueden hacer los monjes budistas en el Tíbet. Nosotros que vivimos en esta sociedad del siglo XXI es bastante complicado y esto de poner la mente en blanco, yo no sé. Yo creo que no lo he hecho en mi vida. ¿Eh? Pero sí que lo que podemos hacer es respirar profundamente y parar, para permitir que esa energía universal nos muestre ese camino que va a ser amable para nosotros. Como os digo, es sumamente importante que todos los días cuando nos levantemos, y ya os estoy dando el primer ejercicio, demos las gracias. Claro, obviamente, alguien que sea 100% materialista y solo crea en el trabajo duro y en el esfuerzo, esto no le va a servir para nada. Bueno, le va a servir para salir de su paradigma de dolor. Eso está claro, si quiere. Pero es importante tomar conciencia precisamente de que en el momento en el que empiezo a dar gracias, estoy emitiendo una vibración de gratitud. Entonces, ¿esto a qué me va a llevar? A que todas las personas que me rodean de alguna manera se contagien de esa vibración de gratitud. A ver, ¿a quién no le ha pasado que se ha levantado con el pie izquierdo un día y dice, hoy mal día y me va a tocar mal día? Y claro, el universo que nos da la razón, ese día es horrible. Lo primero, te levantas por la mañana, te pegas un golpecito en el dedo pequeño del pie y ya estás amargadito para todo el día si quieres, ¿no? Y luego vas al trabajo y el compañero te cuenta su vida de lo mal que está con su mujer. Y luego coges el coche y te metes en un atasco y todo el mundo pitando y madre mía, qué atasco en el que estoy. Entonces dices, Dios mío, que se pare el mundo que me bajo. Pero yo hace tiempo que he dejado de vivir en ese mundo. ¿Por qué? Porque he decidido que mi vida no va a estar regida ni por el dolor ni por el sacrificio. Y si me levanto y me pego un golpecito con el dedo del pie, lo primero que voy a hacer es jurar en arameo seguramente. Me va a doler como a todos, pero luego voy a entender que a lo mejor lo que me está diciendo el universo es para. Para, Vicente, porque te has levantado esta mañana y el primer pensamiento que has tenido ha sido un pensamiento malo, un pensamiento de dolor, un pensamiento de tristeza, un pensamiento de agobio. Es que lo que oís, amigos míos, hasta una cosa tan trivial como puede ser darse un golpe no pasa por casualidad, ni tan siquiera eso, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que uno se pone en esa posición de entendimiento,
ya no hay problemas. Los problemas dejan de existir. ¿Sí? Por eso es sumamente importante que tomemos conciencia de que está en nuestra mano el cómo decidimos vivir. El cómo decidimos vivir. Yo puedo decidir cómo vivo. ¿Vivo desde el dolor o vivo desde el amor? ¿Vivo desde el sacrificio o vivo desde el me dejo fluir con el universo? ¿Sí? Eso es única y exclusivamente cosa nuestra, amigos míos. No es cosa de la vecina, ni del vecino, ni de mi mujer, ni de tu marido. No, es tú. Algo tan sencillo de cómo me levanto por la mañana. ¿Sí? Esto es sumamente importante, familia. Sumamente importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa muy importante que trabajamos, por ejemplo, mucho en las constelaciones es que nuestra primera fuente de abundancia, físicamente también, es precisamente nuestra madre. Las madres eh, sois, bueno, lo más grande, ¿no? Fijaos que dentro de vosotras tenéis un portal cuántico, que hacéis la alquimia maravillosa de juntar el cuerpo físico con el alma en una, ¿no? Y nace un ser humano de dentro de vosotras. Y el padre, pues bueno, ponemos algo, aunque sea poco, pero ponemos algo también, ¿no? Y eso es lo importante, tomar la conciencia de que la mujer, desde que es mamá, está introyectando a ese ser maravilloso que van a hacer algo tan grande como es una forma de pensamiento, como es unos sentimientos, como es una vibración, ¿vale? Entonces, nuestra principal fuente de abundancia, nada más nacer, es nuestra madre, que es la que nos alimenta, la que nos cuida, ¿vale? Ya no entro en circunstancias de querido, no querido, es el momento, no es el momento, eso ya da para otra conferencia. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si yo no estoy en paz, que no quiere decir llevarme bien, con la energía de mi madre, estoy luchando en contra de la principal fuente de abundancia que yo tengo en este mundo. Y me diréis, hombre, Vicente, pero es que hay padres buenos, hay padres malos, ya estamos otra vez etiquetando. No hay padres buenos o padres malos. Si me diréis, hombre, un padre maltratador que pega o que mata, no voy a entrar en ese juicio, sino que detrás de todo esto, incluso de lo que es tan duro o tan horrible como un padre o una madre maltratadores, hay un pacto de almas, hay un aprendizaje, tanto para el uno como para el otro. Y que si yo renuncio a pertenecer a una familia, estoy renunciando también a esa parte de abundancia. Con esto no quiero decir que yo me tenga que llevar bien con mi padre y con mi madre, que yo, aunque mi madre me ha pegado, me ha maltratado, tenga que ser amigo suyo y la tenga que tener ahí y cuidarla aunque no quiera cuidarla. Yo no estoy diciendo eso, sino que lo que os intento transmitir es que esa energía de amor, aunque yo no la sienta, esa energía de nacimiento, aunque yo no la sienta, está ahí. Y si yo estoy en paz, si yo perdono, que perdonar no es olvidar, sino que perdonar es recordar y que no me duele igual que en ese momento que me pasó, entonces me estoy alineando de nuevo con esa abundancia. ¿Sí? Las madres sois el canal por el que venimos a esta existencia. Entonces eso es algo que nos guste o no nos guste, nos va a marcar a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es tan importante que a nivel de sentimientos, a nivel interno, yo pueda estar en paz con ese canal, con esa portadora, con esa alquimia que me ha traído a este mundo. ¿Sí? Y si no, para eso estamos los terapeutas o los psicólogos o los psiquiatras, para echar una mano y poder solventar cualquier conflicto que pueda haber con esta circunstancia. Pero os animo a que ese sea otro punto más de atención, ¿de acuerdo? En cuanto a la conexión con vuestra abundancia, ¿vale? Otra cosa importante es que entendamos que lo primero que nos va
a frenar, a conectarnos con esa abundancia, es precisamente nuestra mente, toda la educación que hemos recibido tanto de nuestros padres, en el colegio, como la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo siempre digo que para poder ser una mente abundante, lo primero que hay que hacer es desaprender todo lo que nos han enseñado y empezar a experimentar. ¿Sí? Yo os vuelvo a decir, todo lo que os estoy contando no es para que lo creáis o para que estéis de acuerdo conmigo. ¿De acuerdo? Yo todo lo que os estoy contando es desde mi propia vivencia, desde mi propia experiencia y para que lo experimentéis. Para que lo experimentéis, que no sea ni palabra de Dios ni palabra de Vicente, sino que sea algo que vosotros mismos podéis experimentar en vuestras carnes y os aseguro que vuestra vida va a mejorar total y exponencialmente, que os va a permitir vivir de una forma muchísimo más cómoda y sobre todo con muchísima más alegría. Y acabo de decir algo muy importante también. La alegría es algo que tiene mucho que ver también con esa conexión, con esa conciencia cósmica o abundancia. Si nosotros todos los días estamos en depresión o estamos decaídos, nos estamos alejando de esa conciencia cósmica. ¿Por qué? Porque ningún padre quiere que sus hijos estén mal. Y ese supuesto padre universal que todos tenemos, ¿cómo va a querer que sus hijos sufran? ¿Cómo va a querer que estemos mal? Para nada. Entonces, cuanto más alegres o cuanto más trabajamos esa parte de alegría o de felicidad, más nos estamos conectando con nuestra espiritualidad y más nos estamos conectando con esa abundancia. Otra cosa importante, un acto de espiritualidad no solo es hablar con los muertos o ver ángeles, que sí, que eso está bien, pero eso es anécdota. El primer acto de espiritualidad que podemos hacer es el trato con otro alma, es el trato con otra persona. Entonces, si yo estoy en paz conmigo mismo y además estoy en paz con mi familia, que os vuelvo a decir, estar en paz no quiere decir que me tenga que llevar bien, que tenga que estar de acuerdo con ellos, sino que esa circunstancia no condiciona mi vida, eso es estar en paz y estar bien conmigo mismo. Me permitiré de esa forma estar más feliz, más contento y poder experimentar mucho más esa abundancia de la que os estoy hablando. Y os vuelvo a decir, amigos míos, no os lo creáis, simplemente experimentarlo, vivirlo a vuestra manera, ¿sí? Vivid como si hoy fuera el último día que vais a estar en este mundo. Y me diréis, qué cansado, Vicente, para nada, al contrario. Porque cuando uno sabe que mañana ya no se va a levantar, le da igual todo. Solo quiere vivir el momento, solo quiere vivir la circunstancia. Si estoy todo el día pensando, es que no tengo esto, no tengo lo otro, no sé si voy a pagar la luz, no sé si voy a poder hacer lo otro, ¿qué es lo que va a pasar? Como hemos dicho antes, ese pensamiento se va a proyectar en mi futuro y el futuro que voy a tener va a ser ese, del no tengo. Sin embargo, si todos los días hago ese pequeño ejercicio de dar gracias y de tomar conciencia de que estoy conectado a esa conciencia cósmica que me va a permitir vivir desde la abundancia, siempre se va a materializar. Y mi futuro se va a proyectar en esa materialización abundante. Por eso os digo, atended muchísimo a vuestros pensamientos. Eso quiere decir que no pueda tener pensamientos negativos. Los vas a tener quieras o no quieras. Y está bien tenerlos, no hay ningún problema por tenerlos. Pero sí que si solo tengo pensamiento negativo, mi futuro va a ser negativo. Mi futuro va a ser malo. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante, os vuelvo a decir, que paréis, que toméis vuestro tiempo y que sobre todo rectifiquéis vuestro pensamiento. Maite, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Excelente. Eh, me encanta tu ponencia y veo aquí en el chat también que la gente está muy contenta, está haciendo aquí algunas preguntas, algunos comentarios que pienso, las preguntas creo que las has contestado muy bien. Este,
Pero Gracias, bueno, Maite. vamos a, a- a tratar de hacer aquí, sacar algunas preguntas. Por ejemplo, am, yo te preguntaría, ¿cómo nos liberaríamos, cómo nos desligamos de los condicionamientos familiares? A veces Qué sentimos que importante. traicionamos a nuestra familia cuando tratamos de hacer algo diferente, algo que cuando tratamos de hacer algo diferente a lo que ellos nos han transmitido, especialmente cuando esas personas a veces ya no están físicamente con nosotros. Es difícil porque no los tenemos frente a frente, inclusive para ver sus reacciones o preguntarles. Te pregunto esto como medium que eres. Qué bueno, Maite. Qué bueno que me preguntes esto. Cómo se nota que eres una mujer muy consciente y que ha trabajado muchísimo a su familia. Muchísimas gracias por hacer esa pregunta, porque es muy importante. Siempre que me han hecho un tipo de pregunta así dentro de la consulta medium, es curioso, como siempre, el espíritu de esa persona, el espíritu de ese familiar, nunca nos entrega un juicio. Nunca. Nunca nos dicen desde el otro lado, lo estás haciendo mal o yo no te enseñé eso. Para nada, para nada. Desde el otro lado, desde la parte medium, en todo momento se sienten honrados, en todo momento se sienten bien con nosotros mismos, no nos juzgan y es más, nos potencian. Siempre nos dan eh, pequeños tips, pequeños puntos de vista que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver cuando estaban en vida, esa forma de pensar, pero cuando pasan al otro lado toman esa conciencia porque tienen esa capacidad de ver en el instante esa proyección que nosotros tenemos. Entonces, claro, es una respuesta que en muchas ocasiones a los consultantes descoloca, ¿no? Y dice, guau, mi padre en vida jamás me hubiese dicho eso. Eso lo he oído hasta la saciedad. ¡Guau! Mi madre en vida esto jamás me lo hubiese dicho. Claro, claro. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nos quitamos esos condicionantes educacionales, vivenciales, sino que simplemente somos espíritu, desaparece el juicio y solo somos esa conciencia cósmica. Y luego al hilo de lo que me preguntas, Maite, una cosa muy importante que han hecho a lo largo de muchos siglos es educarnos en la creencia de que tenemos que vivir las cosas como las vive nuestra familia, ¿no? Es como las tradiciones y las cosas típicas de mi familia. Bueno, cuando se acercan fechas como la Navidad, las Pascuas, cosas así, que a veces la gente se obliga a estar en familia y se obliga a estar en familia sin querer estarlo. Entonces, claro, acaba mal. Acaba mal. Honrar a la familia no es hacer lo mismo que la familia. Honrar a la familia, la mayoría de las veces, es dar el ejemplo de que se puede vivir de una manera mucho mejor sin la necesidad de pasar por las mismas circunstancias que pasaron ellos. Eso es honrar a la familia. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo liberamos a los vivos, y no solo me libero yo, sino que además estamos liberando a esos ancestros que como espíritu la mayoría de las veces están cerca de nosotros para ayudarnos. Entonces, eso sí que te agradezco mucho que me lo hayas preguntado porque creo que es primordial para estar conectados a esa parte espiritual y a esa parte de abundancia. Porque también lo he llegado a ver en muchas consultas que, pues el típico empresario, ¿no? Yo he montado esta empresa con mucho sacrificio, mucho dolor, claro, tiene mil y una enfermedades y se la quiero transmitir a mis hijos, pero sus hijos no quieren trabajar absolutamente nada ahí, sino que quieren hacer un trabajo totalmente diferente. Y claro, eso genera un conflicto, ¿no? Estoy siendo malo con mi padre después de todo lo que le ha costado. Mm, Estoy siendo ingrato porque ha dedicado su vida a la creación de esa empresa. No, cuidado, cuidado. Siempre que yo me obligue a hacer algo que no quiero hacer, o me voy a poner enfermo, o me voy a poner muy triste, voy a estar muy mal, o voy a hacer que la empresa quiebre. Es muy importante ser sincero, sincero con uno mismo.
no con el papá o con la mamá, que también eso siempre está bien, sino sincero con uno mismo, con lo que uno verdaderamente quiere hacer. Porque a lo mejor ese padre ha venido a este mundo a crear esa empresa y a dar al mundo, me lo invento, coches, por ejemplo. Pero si a mí no me gustan los coches y yo no quiero ser empresario de coches, ¿yo qué hago metiéndome en una empresa de coches? Pues Qué sufrir. importante, qué Exacto, importante es todo esto, sí, saber diferenciar entre lo que realmente me va a hacer crecer a lo exacto, que he aprendido, que se supone que es lo que tengo que hacer, pero que en el fondo no me hace sentir bien. Me imagino totalmente, que ese es uno, me imagino que ese es totalmente. uno de los problemas que más nos limitan, ¿verdad? Así es, Maite, así es. Vamos a seguir con otra pregunta. ¿Hay algún, alguna técnica o algún ritual que tú puedas eh, compartirnos para ayudarnos a nosotros mismos a crear esta misma abundancia, ya sea interna o externa? Muchas veces Sí. preguntamos, bueno, ¿y qué hago? Porque una de las preguntas que ella prácticamente contestaste, que era basado en lo laboral, Ujú. Cristi se preguntaba que cómo fluimos, cómo fluir cuando sentimos que no avanzamos aún en, aunque estamos tratando de evadir de alguna manera o dejar de lado los pensamientos negativos. Ujú. Muy, muy importante esa pregunta también. Algo que en lo que no podemos caer es en pensar que, uy, ahora ya no puedo pensar en negativo. No, 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 no. Hay que pensar en negativo porque va a venir a nosotros, nos guste o no. Solo que lo que no tenemos que hacer es identificarnos con ese pensamiento negativo, creérnoslo y dejarlo ahí. Si yo me quedo solo en ese pensamiento negativo, lo que voy a proyectar y lo que voy a dar a mi futuro es eso que estoy pensando. Entonces, si yo estoy intentando mejorar, estoy intentando evolucionar dentro de este trabajo en el que estoy y no hay manera de hacerlo, quizás me tengo que plantear si ese es el trabajo que he venido a hacer a este mundo. Y me Claro. tengo que plantear si es que a lo mejor yo no quiero trabajar. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay muchos clientes que no me entienden. Cuando les digo, si yo no trabajo, y me dicen, ¿cómo no vas a trabajar si siempre que te llamo estás trabajando, tienes la agenda ya hasta el 2021 llena? Digo, porque no trabajo, porque no me identifico con la energía del trabajo. Lo que yo hago es pasión, es pasional, es amor, es desde dentro. Entonces, ahora mismo estoy con vosotros o con ustedes, como decís por allá, dando una charla, eh, pero dentro de una hora voy a estar teniendo una conferencia con Malvinas y dentro de 2 horas voy a tener otra conferencia con Argentina. Y está fenomenal. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo yo, sino que lo que nosotros llamamos trabajo, si creemos que lo hacemos nosotros, lo estamos haciendo desde la fuerza, desde el físico, y nos vamos a desgastar. Sin embargo, si nosotros nos entregamos al universo, a Dios, al campo cuántico, lo que vamos a hacer es permitir que ese trabajo se haga a través de nosotros. Nosotros pasamos a ser un canal, a ser un medio. Claro, me puedes decir, sí, Vicente, pero es que yo me dedico a apretar tuerquitas. Entonces, si yo no estoy con la llave apretando tuerquitas y doliéndome el brazo y doliéndome el hombro, las tuerquitas no se apretan si le digo al universo que las apriete. Y digo, cierto, muy cierto, tienes que estar apretando tuerquitas. Pero entonces, cada tuerquita que apretes, bendícela con amor y dale gracias a Dios porque esa tuerquita te permite pagar las facturas, te permite estar rodeado de otros compañeros y te permite tener un aprendizaje. Lo que te tienes que preguntar es si has venido a este mundo a hacer ese trabajo. Y a lo mejor has venido a hacer ese trabajo durante un tiempo. Y luego ese trabajo te lleva a otro, y te lleva a otro, y te lleva a otro.
Pero claro, para eso tenemos que quitarnos un concepto de la cabeza que es loco, loquísimo, que es el de seguridad. Es, es el concepto más loco que ha inventado el ser humano. La Sí. seguridad no existe. Vivimos en ¿Cómo, una... cómo es la importancia de en vez de decir, oh, yo trabajo, cambiarlo un poquito por decir yo colaboro, ¿verdad? Porque Exacto, la simple palabra decir trabajo es como, es de algo de trabar, que se traba uno. exacto, eso es, Para mí me gusta mucho ese concepto de decir, yo colaboro o en mis labores cotidianas, efectivamente, eh, donde yo apoyo, donde yo ayudo, cualquier otra cosa, cambiarla en vez de decir trabajo. totalmente. Si la Sí, palabra trabajo nos hace sentir tan mal, hay que hacerla a un ladito, ¿verdad? totalmente. El trabajo no sirve ni como palabra. Yo siempre digo que en vez de trabajar, que invirtamos nuestro tiempo o que invirtamos nuestro amor, ¿sí? Pero el trabajo siempre es desde la fuerza y siempre desgasta. Obviamente, que habrá momentos de nuestra vida que lo tenemos tan introyectado y tan aprendido que vamos a tirar de esa fuerza, ¿no? Como decía mi abuelita, cámbiame la bombona de butano, que yo no puedo, ¿no? Entonces hay que tener fuerza para cambiar la bombona de butano, ¿sí? Pero hay que ser muy consciente de que, como decía a lo largo de la charla, como vivimos en una sociedad, el universo no nos pone a nuestro alrededor a las personas porque sí, sino que siempre nos pone a las personas adecuadas para que crezcamos y evolucionemos como entes espirituales y como personas. Entonces también hay que estar muy atento a quién me rodea. Y si uno dice, madre mía, pues estoy rodeado de vaya de lo que estoy rodeado, entonces me tengo que cuestionar quién soy Claro, sí, y qué bueno, es lo que hay dentro de mí. Sí, así porque es. sacar y empezar a decir, es que es tu culpa, esto es porque no sé qué. Yo siempre digo que un dedo va para adelante, pero que cuatro miran hacia aquí, ¿no? Y que esto siempre hay que hacérselo así. Sí. Bueno, pues me ha parecido maravillosa tu ponencia, no repito, estoy encantada, igual que la gente en el chat están este, muy felices, muy contentos, te dan las gracias. Muchísimas gracias a todos, que si estoy aquí es gracias a ellos y siempre lo digo, que gracias a todos los oyentes y gracias a todas las personas que me permiten seguir adelante con esta pasión que no es trabajo, sino que es una labor y una pasión y que espero que simplemente les sirva para tener otro punto de vista y les invito a que verdaderamente puedan poner un poquito en práctica eso de plantearse todas esas cosas que hemos estado hablando a lo largo de toda la ponencia y sobre todo que no se crean nada de lo que he dicho. Que no se crean absolutamente nada y que simplemente lo tomen como una herramienta y prueben. Y que se queden solo con lo que les guste, lo que no les guste que lo desechen. Eso es importantísimo. Pues muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias a ti también, Maite.